Hola, soy Mon Magán y hoy os voy a explicar qué es la autoedición. Principalmente por autoedición entendemos el acto de publicar un libro por tus propios medios. Podemos decirlo, podemos simplificarlo de esa forma tan sencilla de entender. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitamos que haya una editorial o una institución detrás editando esa publicación, ese libro, esa revista, ese fanzine, ese lo que sea, ¿no? Ese producto editorial, en definitiva. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué autoeditamos? Pues muchas veces porque no hay otra opción. El negocio editorial ha cambiado enormemente y sobre todo en los últimos años, y el interés que antes tenían los editores por descubrir nuevos valores, por llevar nueva savia a las librerías, pues eso ya no existe. El negocio editorial está profundamente en crisis, lo que hace que el editor tradicional se comporte a la defensiva completamente, no asuma ningún tipo de riesgo, vaya solamente a valores súper seguros que sabe que puede rentabilizar, llámese libros de gente que sale en la tele o gente que tiene detrás una gran comunidad, a lo mejor en redes sociales y tal, y cualquier otra cosa fuera de ahí le cuesta muchísimo trabajo tomar la decisión de invertir dinero ahí. Con ese fenómeno que se ha agudizado enormemente en los últimos años, pues la autoedición muchas veces se convierte prácticamente en la única solución posible que van a encontrar la mayoría de nuevos autores jóvenes y no tan jóvenes, pero gente que no tiene un bagaje dentro de la literatura o dentro de la publicación de libro artístico, de fotolibro y tal. En definitiva, gente que no tiene detrás que su nombre no vende, por así decirlo. Es decir, no tiene necesariamente que ser nuevo, ¿no? El estigma que había hace unos años con la autoedición afortunadamente ya ha pasado, entre otras cosas por la imposibilidad que hay muchas veces de poder acceder a contratos tradicionales de edición en las cuales el editor tradicional asumía todos los riesgos, ponía el dinero de todo, y se encargaba de alguna forma de coordinar todo el proceso editorial. El editor tradicional también realiza una labor de prescripción, es decir, de discernir qué merece ser editado y qué no, y eso de alguna forma también bloqueaba el acceso a determinados discursos o a gente que habla con voces diferentes o sencillamente gente que no está dentro del circuito establecido. La autoedición nos permite acceder a todos esos discursos que de otra forma sería completamente inviable. Sí es cierto que puede ser que llegue una parte del material que con una calidad un poco baja o que merecería un asesoramiento, darle una vuelta, pero bueno, es la parte buena y la parte mala que tiene la autoedición, ¿no? En el fondo, cualquier autor puede lanzar su mensaje y es el lector de ese libro literario, artístico, fotográfico, técnico, que tiene que discernir si eso merece la pena o no merece la pena. ¿En qué se parece la autoedición a los fanzines? Pues básicamente son lo mismo en muchas cosas y las diferencias quizás son más matices. Normalmente cuando nos referimos a autoedición estamos haciendo un poco hincapié en una diferenciación más a lo mejor de pretensión del autor o a lo mejor en cuanto al formato. Si el formato es un poco más cuidado, si a lo mejor se accede a una imprenta con una calidad un poco más que de todas formas estaría en el estándar de la calidad editorial a la que estamos acostumbrados, muchas veces vamos a decantarnos por denominar a eso autoedición, y normalmente el fanzine podemos denominarlo de alguna forma simplificando como el hermano pobre de esa autoedición, pero esto no es exactamente así. Como os podéis imaginar, hay un poco de todo, ¿no? Y muchas veces pues basta el matiz a lo mejor de que el autor pretenda a lo mejor a través de esa publicación pues darse a conocer o publicar un trabajo que ha estado elaborando durante mucho tiempo para que lo llamemos autoedición, y a lo mejor el fanzine nos sentimos más cómodos con algo más experimental, más descuidado, más libre, si se quiere. Pero en el fondo, ya os vuelvo a repetir, es una cuestión puramente de matices.
cualquier fanzine es autoedición, y puede ser que a lo mejor cualquier autoedición no sea fanzine, pero sí el fanzine está dentro de ese territorio que podríamos denominar la autoedición, que se sitúa de alguna forma casi en un margen de lo que sería la edición tradicional a la que estamos acostumbrados y a la que podemos encontrar en cualquier librería. Realmente, cuando nos enfrentamos a un proyecto de autoedición, tenemos que ser muchas veces conscientes de los pasos que requieren una publicación para que llegue con un poco de calidad, en el sentido de que el soporte en sí o la presentación de la obra en sí no sea una barrera que se establezca frente a los lectores. Es decir, hay a lo mejor una parte de los lectores que se pueden sentir incómodos ante que vayamos un poquito más allá de los estándares a los que están acostumbrados. Bueno, eso pasa también en el cine o pasa también en la música, pero bueno, no es algo que en principio nos tenga que asustar o nos tenga que cuestionar autoeditarnos o no. Lo que sí es cierto es que deberíamos de, como digo, analizar un poco cuáles son las fases que tiene esa autoedición, en qué cosas pues podemos ser más buenos, podemos hacerlo mejor, y en qué otras a lo mejor necesitaríamos el apoyo de alguien, o bien de un amigo que nos pueda echar una mano en la maquetación o en el diseño, o de otro amigo que a lo mejor nos pueda corregir el texto. Si ya hay una pretensión un poco más alta, por así decirlo, más elevada, si se quiere, no estaría de más acudir a profesionales independientes de cada una de las facetas en las cuales nosotros no estemos a gusto, no estemos cómodos. Es decir, que por ejemplo, una buena corrección profesional del texto, ya sea ortotipográfica, que sería la más básica, o una más de estilo, más elaborada, pues es uno de los requisitos, yo creo, mínimos de calidad que tiene que tener una obra, ya sea literaria o artística, si es que lleva algún tipo de apoyo de texto. De igual forma, pues un diseño cuidado pues nos puede ayudar muchas veces también a hacer que esa obra pueda llegar a más gente y sea más atractiva visualmente, y hacer un poco de que sea un producto un poco más apetecible, ¿no? Dentro de que, al ser nosotros nuestros propios editores, pues tenemos toda la libertad que nos da la autoedición en sí, de poder hacer lo que nos plazca y sin tener limitaciones impuestas por un grupo editorial o impuestas por una figura de un editor que va a ejercer como una acción de dirección un poco de esa obra, y que de alguna forma pues también puede condicionar ciertas decisiones o ciertos enfoques que se pueden aplicar a ese trabajo, ¿no? En definitiva, se trata de eso, de ser libre para poder editar eso que te interesa, eso que tienes dentro, y lanzarlo como si fuera una botella casi, ¿no? Como un mensaje dentro de una botella, lanzarlo a ese océano y esperar que alguien, un presunto afín a esa obra, pues lo descubra y le interese. ¿Cuánto puede costar editar un libro? Pues depende de muchos factores, de la calidad que vayas a emplear, de los materiales, el tipo de papel. Es decir, hay muchas variables que van a interactuar ahí. Por eso tienes que tener un planteamiento, tienes que tener muy claro qué quieres hacer y irlo elaborando poco a poco, irlo planificando, y a partir de ahí vas a poder solicitar diferentes presupuestos que te puedan ayudar un poco a decidir hasta dónde puedes llegar, qué te gustaría y cuál quieres que sea la presencia física de esa publicación. Tampoco hay que gastar un enorme dinero en una autoedición. Las autoediciones, lo importante de ellas es que al final acaben publicándose y que acaben llegando a la gente. Con que tengan un mínimo de calidad y con que tengan un cuidado, que eso seguro que se lo va a poner, yo creo que es más que suficiente para la gran mayoría de lectores. La gran mayoría de las veces la distribución también la va a realizar el propio autor, como la gran mayoría de todos los otros procesos. Y bueno, hoy en día las redes sociales de alguna forma facilitan esa labor de difusión, y a través de ellas pues muchos autores venden en sus perfiles en redes sociales, venden sus publicaciones a sus seguidores.
Bueno, es una muy buena forma de hacerlo. Si tienes web también es muy recomendable que también lo pongas allí y que hables a lo mejor incluso sobre cómo es el proceso creativo de esa obra, es algo que también puede ser interesante. Y también que te acerques a todos los sitios donde se te permita un poco ir a hablar de tu libro, ¿no? Hay ferias, hay encuentros, hay tertulias en las cuales haciéndolo bien y no siendo un poco pesado o pesada, pues puedes un poco presentar tu idea, puedes hablar de tu proyecto y mostrarlo un poco. Es decir, que en definitiva lo que se trata es de darle visibilidad a todo un trabajo. El trabajo de hacer un libro pues es un trabajo enorme que lleva mucho tiempo, muchas veces, y bueno, y que merece la pena pues también ponerlo en valor en el sentido de poder mostrarlo y poder enseñarlo. Si quieres tener una guía completa de los diferentes pasos por los que tienes que atravesar para elaborar y llevar a buen puerto ese proyecto tuyo, yo por ejemplo pues estoy especializado en eso. Este canal está repleto de tutoriales sobre autoedición, sobre fanzines, un poco te va a ofrecer una visión bastante amplia de tanto procesos técnicos como creativos en los cuales te puedes apoyar para editar esa publicación tuya. Así que mucho ánimo con eso, enfócate, trabaja en ello y seguro que vas a hacer algo de lo cual te vas a sentir muy orgulloso, muy orgullosa. Así que muchas gracias por estar ahí, espero que te haya resultado de interés este vídeo y nos vemos dentro de muy poco hablando más sobre autoedición.